estábamos hablando de un 280% de rotación de personal anual. Y yo Oh, escuchaba ese wow. número y a mí se me hacía imposible, ¿no? O sea, ¿cómo le diste casi 3 vueltas a todo tu personal en un año, ¿no? Cuando lo empezamos a ver, pues vimos que era la realidad de la empresa, ¿no? Te puedo decir que ahorita todavía no estamos en un número el cual, digamos que nos dé orgullo presumir, pero te puedo decir que estamos por ahí de un 60-70% de rotación, ¿no? Pero imagínate los costos de 280% de rotación de personal a un 70% de rotación de personal anual. Esto es Reescribiendo la Seguridad, un espacio para romper esquemas, elevar el estándar y pensar la seguridad de forma estratégica. Soy Edgar Díaz, empezamos. Bueno, yo tengo conmigo a mi gran amigo Irán Ramírez y una historia breve de historia, cómo nos conocimos hace tiempos. Ellos tienen una empresa que se llama TimeWeb y tienen unas cosas increíbles para control de asistencia y hacer de manera súper eficiente la gestión de recursos humanos. Y nos dijeron, bueno, ¿cómo están ustedes con el tema de los radios? Nosotros hacemos radios, vemos que integración. Y ha sido una relación súper interesante porque estamos en conjunto tratando de elevar el estándar de la actividad, cada quien por su lado. Y han sido espléndidos, también con nosotros, han sido parte de nuestras mentores a la hora de entrar en la seguridad en México. Así que, y tenerte, saber que estás representando a TimeWeb, que es una plataforma desarrollada así, pues, en México y están ayudando a las empresas, especialmente en el sector de seguridad, a reducir la rotación, a eliminar errores en nómina y a optimizar la gestión de los turnos con tecnología, ¿no? Bienvenido al podcast. Irán, bienvenido al podcast. Para empezar, ¿cómo definirías a Time o Time Force, la parte de servicio? ¿Qué necesidad concreta están teniendo hoy en las empresas de seguridad privada? Claro, Edgar, digo, primero que nada, te agradezco mucho el espacio, muy agradecido de siempre compartir opiniones contigo, con tu equipo. Creo que algo que me gusta destacar de esta colaboración que tenemos en conjunto iTalk con TimeWeb es esta parte de que compartimos el mismo objetivo, que es ir profesionalizando a la industria, pensando también en las personas que tenemos allá afuera brindando los servicios de seguridad, que es algo que de repente como empresario o como cabeza de cierta área dentro de una empresa, llámese operaciones, administración, dejamos de lado, ¿no? La actividad tan importante que hacen nuestros compañeros que están allá afuera brindando servicios de seguridad en diferentes industrias, en diferentes sectores, ¿no? Contestando a tu pregunta de cómo es que vemos o cómo definiría yo a TimeWeb es nosotros concretamente le estamos ayudando a las empresas a que puedan minimizar la rotación de su personal y que puedan elevar también sus utilidades. ¿Por qué? Porque también nosotros identificamos que, bueno, aparte de las problemáticas que tú ya conoces, esto es un mercado muy competido, ¿no? Y cada vez los márgenes se van haciendo más bajos. Y también allá afuera el cliente lo que está buscando es una opción, pues como dicen, ¿no? Buena, bonita y barata, ¿no? Entonces es cómo optimizamos los recursos que actualmente ya invertimos o que destinamos para ciertas actividades y hacemos que rindan más, ¿no? No se trata Sí. de hacer o de tener menos gente, se trata de ser más eficientes con lo que hacemos, ¿no? Entonces, creo que ese es nuestro objetivo como TimeWeb, ayudarles a optimizar toda esta parte y sobre todo, como te decía, minimizar la rotación de personal. Claro, y eso que dices es súper interesante porque al final del día la industria de seguridad es percibida como algo no de alto valor, es algo que los empresarios y las empresas grandes consideran como último en sus prioridades, ¿no? Al final del día, porque todo el mundo está ofreciendo lo mismo, tiene la percepción de que son guardias en la puerta, lo único que ofrecen, ¿no? Al final, Irán, ¿qué te llevó a ti a enfocarte en la industria de seguridad privada? Bueno, mira, primero, creo que lo primero que nos llevó a enfocarnos en esta industria fue que es, a mi parecer, un mercado muy desatendido por herramientas, llámese software, tecnología en general. Es un mercado muy desatendido. Una de las razones por las cuales yo identifico que es un mercado desatendido es porque tiene una alta complejidad la cuestión administrativa, operacional
la seguridad privada, ¿no? No es lo mismo el yo tener aquí en una oficina 10, 20, 50 personas trabajando en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde, que tener las mismas 50 personas repartidas quizás en 3 clientes, en donde tengo una persona en una bodega, ¿no? Que trabaja 24 horas, o que trabaja, o perdón, que tengo que cubrir 24 horas el servicio, y ahí ya entra esta parte de cómo lo cubro, ¿no? Con una persona, con dos, con 3 personas. Toda esta complejidad lo que va logrando o lo que va provocando es que pues cada vez menos herramientas se puedan adecuar a la forma de trabajar de las empresas de seguridad privada, ¿no? Y mucho más cuando son softwares o herramientas que vienen de otros países o que no conocen el ambiente y lo que se vive también aquí en México, ¿no? Que es muy particular el tema de cómo gestionamos a nuestro personal aquí en México en comparación con Europa, Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, creo que para nosotros fue un muy buen reto el meternos a esta industria, el saber que si bien hay competencia, pero también cómo nos diferenciamos ante esa competencia, ¿no? ¿Qué podemos lograr con lo que hoy ofrecemos? Y creo que esa fue la decisión por la cual nos enfocamos en este sector. Afortunadamente nos ha ido bien. Queremos seguir ayudando a la industria y sobre todo, como bien mencionabas en un inicio, ¿no? Partiendo de que somos un producto mexicano desarrollado justamente para las empresas mexicanas, ¿no? Claro, y ese es parte del insight que tienen y me consta que has estado ambos, tú y Orlando, pues bien metidos en todo el gremio, en asociaciones, diplomados, en temas de estudio para entender precisamente cuál es la problemática más importante en la industria de seguridad de todo el sector, cuáles son esos desafíos y cómo ustedes los van resolviendo a través de su plataforma. Hablando de en esta lista, ¿qué fue lo que más te sorprendió cuando empezaste a conocer todos estos retos operativos de las empresas de seguridad? Mira, lo que me sorprende y me sigue sorprendiendo cada vez que platico con un directivo de seguridad es que tenemos esta percepción de que la rotación es una es una causa del por cual estoy teniendo pérdidas en la empresa. No lo ven como una consecuencia de trabajo que quizás no realizamos de la mejor manera, ¿no? Entonces, el cambiar este enfoque de no verlo como una causa, sino como una consecuencia y buscar qué es lo que nos llevó a llegar a esa consecuencia, creo que es lo que me sigue sorprendiendo, ¿no? De que cómo podemos hacer para que eso cada vez se note más, ¿no? Que podemos hacer algo al interior para poder ir mejorando esa situación. Entonces, en base a eso, en algo que nos gusta mucho enfocarnos y basarnos es en las políticas laborales que tengan al interior de la empresa, ¿no? Eh, Igual más adelante te platico de qué va todo esto, pero estamos muy comprometidos con el tema de dignificar al elemento de seguridad. ¿Cómo lo Ok. dignificamos? Pues desde un inicio, ¿no? Desde cómo le vamos a pagar al colaborador. Garantizar que su dinero o su sueldo llegue en tiempo y forma. En verdad es sorprendente darte cuenta en el nivel de empresas, en el tamaño de empresas, que todavía no pueden garantizar al 100% que eso está sucediendo, ¿no? Entonces, es esa parte. A lo mejor nos estamos enfocando en cosas muy específicas, pero dejamos de ver la causa raíz de esta problemática, ¿no? Qué interesante todo esto que hablas, Irán, porque la rotación muchas veces sí no es el problema como tal, es un reflejo de algo que está sucediendo muy en profundo dentro de las organizaciones. Y vemos que guardias de seguridad se van porque no le pagaron 200 pesos y el recontratar y todo el entrenamiento cuesta 10, 20. Bueno, tú tienes mejores estadísticas que yo, pero eso es uno de los grandes retos del sector es esta, la rotación y la falta de la estabilidad operativa, ¿no? Desde tu perspectiva, Irán, eh, ¿cuáles son las causas, hablando de causas, las causas más comunes, tal vez detrás de esa rotación y cómo puede la tecnología, específicamente hablando de TimeWeb o de tecnología que venga a apoyar a romper ese ciclo? Mira, una pregunta muy interesante, ¿no? Porque te puedo decir que al principio nosotros no conocíamos la respuesta. Lo que nosotros hicimos fue hacer un estudio en conjunto con uno de nuestros clientes, hacer entrevistas de salida. Este proceso lo hicimos por alrededor de un año en una empresa de más o menos 1,500 guardias, ¿no?
eh, nos llevamos la sorpresa que el 70% de las causas de la rotación de personal es que al elemento de seguridad o al guardia de seguridad no le llegó su pago completo y a tiempo, ¿no? A veces es una, a veces es la otra o a veces son las dos en conjunto, ¿no? Y volvemos a la raíz que te comentaba en la pregunta anterior. Es también dignificar esta actividad del guardia, pero también no dejar de lado, como te digo, en la área en la que te encuentres, ya sea operativa, administrativa, ¿por qué hacemos lo que hacemos, no? ¿Quién es nuestro cliente interno, que en este caso es el guardia? Y a mí me gusta hacer mucho hincapié en este tipo de cosas cuando tengo reuniones con los equipos administrativos o operativos, ¿no? De que a lo mejor para nosotros 100 o 200 pesos que no nos lleguen en la semana o en la quincena, pues no pasa nada, puedo esperar un día, ¿no? O 2 días a que caiga este recurso. Pero al guardia de seguridad, muchas veces ese dinero es el dinero de la comida del día, de la semana, de los pasajes para ir a trabajar. No sabemos también los pendientes que tengan ellos eh, personales, también deudas, muchas cosas, ¿no? Entonces, es parte de hacer esta conciencia de por qué hacemos lo que hacemos y también que las actividades que yo realice van a repercutir de alguna manera, no solamente a la siguiente área que se encarga del proceso, sino al guardia que está allá afuera, ¿no? Entonces, eso fue lo que nos dimos cuenta, que el 70% de las causas por las cuales se nos va el personal es por eso, porque no le pagamos en tiempo y forma, ¿no? Que a veces, y como te Increíble. digo, obviamos porque pensamos que eso sería lo primordial. Una vez que garantizas eso, te empiezas a preocupar por las otras problemáticas, ¿no? Otro 20% del por qué se va el personal, pues es por malos tratos del supervisor, por malas condiciones laborales, que a lo mejor el servicio no cuenta con las condiciones básicas para que el guardia pueda realizar sus actividades, ¿no? Me he topado casos en donde, pues bueno, también es parte de lo que hay que ver con los clientes, ¿no? Garantizar también estas condiciones laborales del guardia. Me ha tocado ver casos de una persona que cuida una antena de telecomunicaciones arriba de un cerro y su único compañero es un perrito, ¿no? Que llega de vez en cuando ahí a hacerle compañía, que no tiene un espacio digno para descansar, que no tiene también quizás un sanitario en buenas condiciones, Tienen agua, no tienen un no tienen accidente. agua, toda esta parte, ¿no? Que es mucho de lo que también al momento eh, de estar revisando qué tipo de clientes tengo, qué tipo de servicios tengo, no muchas veces garantizamos esas condiciones, ¿no? O asumimos que son buenas, ¿no? A lo mejor al principio del levantamiento del servicio vimos que estaba todo ok, pero después de medio año no podemos garantizar que siga de la misma manera, ¿no? Ese es el Y otro hay veinte por cosas ciento. que, exacto, es lo que te decía, que son cosas que uno puede controlar dentro de la organización dentro de tu rol como asesor en tecnología para aumentar la productividad y tener mayor rentabilidad. Porque definitivamente sí, muchas empresas están tal vez tratando de profesionalizar su gestión, ¿no? Y lo que me ha tocado a mí ver es que lo están haciendo tal vez con herramientas que no son adecuadas. Por ejemplo, a la hora de la comunicación, en nuestro caso están pues usando herramientas que no son específicamente diseñadas para seguridad, pero ¿cuáles crees tú que son las principales errores tal vez que cometen estas empresas cuando quieren ordenar la operación en términos de gestión de recursos humanos, tal vez de forma manual? Mira, lo primero y de lo que siempre partimos nosotros es de las políticas laborales que lleves a cabo, ¿no? Hablando desde lo más básico, ¿no? Quizás cómo voy a hacer el alta de un colaborador, qué documentos o qué información necesito obtener del colaborador para que las siguientes áreas cuenten con la información suficiente para las tareas que les son designadas, ¿no? Creo que eso es lo primero, definir qué es lo que necesitas y cómo lo vas a recibir. Si tienes eso, pues mira, hay empresas que he visto que lo manejan en papel, hay otros que lo manejan en Excel. Como tú bien sabes, hay muchas empresas que en el tema operacional todo lo manejan por WhatsApp y ahí es donde se empieza a romper el tema de la comunicación. La- Creo que la primera y la base sería tener este proceso operativo o estas políticas laborales bien delimitadas. Una vez que las tengo bien delimitadas es
¿qué medios voy a usar para poder comunicarlas eficientemente, ¿no? Porque esa es una de las problemáticas que veo. La primera es que no tenemos la política bien establecida. Y la segunda es que muchas veces los medios que utilizamos no son los correctos, ¿no? O no están adecuados también a las funciones que necesito tener o al ambiente que tengo en cada uno de los servicios, ¿no? Me ha tocado casos en donde el cliente le pide a la empresa de seguridad que le cumpla de pe a pa con muchas consignas, una de ellas quizás que haya un reloj checador para la biometría facial del guardia y saber y poder garantizar que está llegando en tiempo y forma, pero lo que no nos dicen es si nos van a dar conexión a internet, nos van a dar conexión a electricidad para que el equipo funcione, ¿no? Es sorprendente, en verdad, amigo, la cantidad de servicios en los cuales llegas y ves que tienen un reloj checador o tienen un biométrico y el mismo guardia te dice, no, pues es que ahí está, pero nunca lo pudimos conectar, ¿no? O la Imagínate. conexión no es estable, entonces a veces funciona, a veces no funciona, ¿no? Entonces también es eso, ¿qué tipo de herramientas vas a utilizar? Y que las herramientas se puedan adecuar también a tu forma de trabajo, ¿no? Soluciones hay Sí, muchísimas. ¿Cuál así es es, la así es. mejor? Pues la que más se adapte a tus necesidades. Y creo que ahí es donde parte todo. Pero si no conocemos desde un inicio qué es lo que le queremos pedir a la empresa, a la tecnología, al consultor, qué es lo que necesito, si no, él no tiene este panorama completo, es muy difícil que puedas llegar a tener una herramienta que te funcione realmente para lo que tú necesitas. Qué interesante esto que mencionas, Irán, del tema de primero tener las políticas, segundo tener el medio para realmente lograr esa eficiencia operativa, ¿no? Esa mejor gestión de recursos humanos. Ahora, TimeWeb se integra directamente con nuestros dispositivos, como nuestros radios que hacemos en iTalk. ¿Cómo crees que esta integración puede tener también, o sea, y sé que también hay la opción del celular, del biométrico, todo esto? ¿Cómo crees que estas integraciones con tecnología cambian el día a día del supervisor o del guardia de campo? Lo primero es que te ayuda mucho a tener la visibilidad de qué está pasando en el servicio, ¿no? Y la visibilidad en tiempo real, que creo que es un factor bastante importante para diferenciar eh, nuestros servicios ante la competencia que podamos tener, ¿no? Hablando de seguridad privada. Una de las problemáticas que he visto actualmente es que cuando yo pido cuál es mi estado de fuerza, siendo un usuario final, y le pido a la empresa de seguridad que me entregue cuál es el estado de fuerza o la cobertura que tengo en cada uno de mis servicios, pues la información no llega de manera inmediata, ¿no? Tengo que hacer una llamada, tengo que mandar un WhatsApp, tengo que meterme al grupo que tengo con el supervisor del servicio tal para que me diga cuál es el estatus del servicio, ¿no? Y volvemos también a un tema muy importante que es qué tanta confianza le tengo a mi supervisor, ¿no? ¿Qué tan fiable es la información que me está compartiendo? Creo que esta es una gran diferenciación que puede tener la empresa ante los clientes, ¿no? Y te hablo de un caso práctico, un caso de lo que nosotros vemos ya con las empresas que usan ambas soluciones, ¿no? Hablando iTalk, hablando también TimeGod. ¿Qué es lo que te permite el radio? Pues lo que comentábamos también en la pregunta anterior, ¿no? Poder adaptarnos a las condiciones que tiene el servicio. No importando si no hay señal, si no hay conexión a internet, si no hay luz, ya estamos quitando de lado esa problemática, ¿no? ¿Qué otra problemática resuelve? El que, bueno, ya no solamente es la palabra de mi supervisor, ya puedo yo verificar a través de una lectura biométrica, a través de una comunicación, a través de una fotografía, de una tarjeta, el medio que tú decidas para poder garantizar la asistencia de tu guardia, ya lo tienes ahí. Y lo tercero y lo más importante es esta transparencia que puedes ofrecer con tu cliente de decirle, oye, yo te vendí 10 guardias que iban a estar presentes en este turno y aquí están los 10, ¿no? Aquí está la información que lo comprueba. Y es más, no solamente te quedes con lo que yo te estoy diciendo, te doy también un acceso, te doy las credenciales para que tú puedas entrar a monitorearme en el momento que gustes, ¿no? Y es esta parte de la transparencia.
hay muchas personas que te dicen, oye, es que a lo mejor es como meterme un balazo en el pie. Y yo digo lo contrario. Yo siempre he sido de la idea de que, pues bueno, nadie es perfecto. Todos cometemos errores, todos tenemos también cuestiones internas. No podemos garantizar que el guardia no se enferme, que el guardia no llegue tarde, que no le agarre una manifestación que acá en México, híjole, son muchísimas, amigo, y a cada rato hay manifestaciones, ¿no? El transporte público es un caos, los tiempos de traslado son muy altos, o sea, eso es algo que vivimos todos los días. Pero lo que sí le puedes ofrecer al cliente es, oye, esta es mi realidad, ¿no? ¿Cómo trabajamos también con esta información para ir mejorando el servicio, ¿no? A lo mejor en un inicio no te puedo garantizar que todos los guardias van a llegar a tiempo, pero vamos a poder identificar quiénes son las personas que sí llegan a tiempo, cuáles son las que no llegan a tiempo. Vamos a poder también identificar cuáles son las cuestiones por las cuales las personas quizás no están asistiendo al trabajo, ¿no? O por qué en un servicio cada vez que entra un guardia dura una semana y ya no vuelve, porque eso es también otra problemática que hay. Y lo que te decía, muchas veces no hay las condiciones de trabajo suficientes para garantizar que el guardia va a estar bien, ¿no? Entonces, eso también te lo da la tecnología. Eso también te lo da los radios, te lo da la información que generamos a través de los radios y cómo la interpretamos en el sistema de TimeWeb. El saber, pues, el panorama completo del servicio, no solamente lo que necesito entregar con el cliente, sino también lo que yo necesito verificar al interior, ¿no? Saber cuánto me está costando mi nómina, saber cuánto me está costando también todos los dobletes o los turnos extras, las horas extra que he pagado, esta parte de los servicios que te decía que es importantísimo, ¿no? Saber si están siendo rentables o no están siendo rentables también sería algo importante. Entonces, creo que eso es lo que les da tanto, digamos, a los supervisores, pues es facilitar su trabajo. A nivel empresa, igual garantizar que lo que estoy pagando es lo que realmente pasó y estarlo pagando en tiempo y forma para que la gente no se me vaya y minimizar la rotación de personal. Y en una tercera etapa es la imagen que estoy dando con mi cliente, ¿no? Esta imagen de transparencia, de profesionalización y también esta parte de estoy invirtiendo en tecnología y lo hago desde la raíz. ¿Para qué? Para garantizar que el guardia está en las mejores condiciones y esto, por ende, me va a dar que yo te voy a dar el mejor servicio y que vas a poder también tú visibilizar toda esa información en el momento que tú gustes, ¿no? Creo que eso es a donde apuntamos nosotros y también a donde queremos llegar con las empresas con las que actualmente trabajamos, ¿no? Wow, me parece, bueno, un resumen tremendo de todo lo que, de todos los beneficios, el valor que realmente trae toda esta tecnología, porque son muchos procesos manuales, ¿no? Que han logrado automatizar, que antes generaban errores, pérdida de tiempo, dinero, toneladas de dinero, ¿no? Que se perdía por tener este descontrol, porque la realidad es que muchas empresas todavía usan Excel, como dices, WhatsApp, para controlar este tema de la asistencia, y esos son riesgos reales que implican en términos de control, de cumplimiento y de confianza hacia el cliente. Y mencionabas también esto de cómo saber si realmente una empresa o tal vez para hacerte esta pregunta también, ¿qué indicadores o qué métricas muestran que una empresa está mejorando tal vez su retención de personal o su eficiencia operativa después de ir implementando TimeWeb Force? ¿Qué métrica indicaría vamos por buen camino? Mira, lo primero que nosotros tomamos en cuenta son esta parte de las entrevistas de salida, ¿no? Hacer bien este proceso de offboarding, como le llaman en recursos humanos, de cuál es el motivo por el cual se está yendo el guardia, ¿no? ¿Qué otra cosa medimos también? El tiempo que dura el guardia, desde que lo contratamos hasta que se va, ¿no? También eso es un buen indicador que nos va indicando las condiciones del servicio o las condiciones también del cliente. Nosotros tratamos de medirlo por cada uno de los servicios, o sea, lo vemos desde lo micro y después nos vamos a lo macro, porque en lo micro vas identificando ese tipo de tendencias y las puedes ir corrigiendo. Puede haber unos servicios que sean mejor que otros, habrá servicios en donde estén muy castigados y es algo que también tenemos que tener muy consciente porque nos ha tocado, ¿no? Que muchas veces el supervisor manda a los consentidos al servicio AAA y a los que se portaron mal, a los que no les caen bien, pues los manda al servicio que nadie quiere, ¿no? Entonces, creo que es la primera métrica, el
el cómo se siente la gente. ¿Cómo es que también ha sido el trato por los mandos medios? ¿Cómo ven este tema de lo que les está llegando de pago de nómina? ¿Cuáles son las incidencias que tengo también en pagos de nómina? ¿Y cuántos tickets me llegan, no? A lo mejor tengo un 10, un 20% de errores en cada quincena o en cada semana, dependiendo de la periodicidad. Entonces, es ir midiendo poco a poco todo eso. ¿Por qué? Porque nosotros partimos de eso. Si no tenemos esa data, no podemos después empatar eh, cómo te ha mejorado TimeWeb en estas cuestiones, ¿no? Entonces, partimos primero de una base. Una vez que generamos esta base, ahora sí vamos midiendo cada trimestre, cada semestre, cómo se ha reducido. Tengo el caso, y como te lo comentaba, del cliente con el que hicimos todo este estudio. Al principio, en verdad, eran cantidades de miedo en cuestión de rotación de personal. Estábamos hablando de un 280% de rotación de personal anual. Y yo Oh, escuchaba ese wow. número y a mí se me hacía imposible, ¿no? O sea, ¿cómo le diste casi 3 vueltas a todo tu personal en un año, ¿no? Cuando lo empezamos a ver, pues vimos que era la realidad de la empresa, ¿no? Te puedo decir que ahorita todavía no estamos en un número el cual, digamos que nos dé orgullo presumir, pero te puedo decir que estamos por ahí de un 60-70% de rotación, ¿no? Pero imagínate los costos de 280% de rotación de personal a un 70% de rotación de personal anual. O sea, los costos se han minimizado muchísimo. Y esto, te digo, no es un trabajo solamente del sistema, sino que es un trabajo de hacer parte de toda esta transformación digital a las personas que tenemos en el área operativa, en el área administrativa, de hacer consciente o conciencia en lo que te decía, ¿no? ¿Cómo es que mi trabajo afecta o beneficia al, mi cliente interno que es el guardia de seguridad, ¿no? Entonces, una vez que tienes ese enfoque, que tienes ese objetivo por el cual estás trabajando, créeme que se van mejorando las cosas, ¿no? También una cosa de la que hemos hecho o que nos hemos basado es que no queremos tener muchos clientes, queremos tener buenos clientes, empresas de seguridad que sigan o que tengan los mismos ideales que nosotros tenemos como empresa, ¿no? Y como objetivo de TimeWeb. ¿Por qué? Porque a final de cuentas estos ahorros sería muy diferente o no podría ser el mismo impacto si este ahorro no lo invertimos en otro tipo de cuestiones para poder garantizar las condiciones de trabajo de nuestros guardias, ¿no? Si ya le bajamos, no sé, un millón, millón y medio de costos de rotación de personal mensual a nuestra nómina, pues bueno, vamos a ver en qué invertimos ese dinero para mejorar las condiciones de trabajo, ¿no? ¿Qué otra prestación le podemos ofrecer a nuestro guardia? Tengo clientes que en verdad les ponen transporte, los llevan a corte de cabello, les mandan comida al servicio, eh, y casos que en verdad te das cuenta que estás siguiendo esa misma filosofía, ¿no? De tener bien a tu cliente interno, de estar viendo cómo seguimos mejorando estas condiciones de trabajo. Entonces, esa es la parte por donde nos estamos enfocando. En seguir ese camino, pero si bien, o sea, esto es para mejora, obviamente mejora de la empresa, mejora de los rendimientos de la empresa, pero somos o tenemos esta filosofía de que entre mejor nos vaya a nosotros hablando de la empresa, les va mejor también a nuestros empleados, ¿no? Entonces, seguimos esa misma línea. Hay mucho trabajo que hacer todavía, amigo, pero creo que vamos por muy buen camino, ¿no? Y Y como te claro, digo, claro. siempre y cuando sigamos esa misma filosofía. Y qué buena filosofía al final, porque se trata de verdaderamente ayudarle a tu cliente final a que tenga éxito, ¿no? Y que tenga éxito significa aumentar aumentar la retención, la fidelidad de los empleados, por supuesto, la rentabilidad. Todo este movimiento es de elevar precisamente el estándar de la seguridad, porque todo ese ahorro de costos, toda esa reducción de la rotación del 280% a 70%, a mí me parece impresionante. Son casos de éxito reales, tangibles, donde realmente tienes una inversión, porque tienes que invertir. Es una locura pensar que siguiendo, si no haces nada, vas a tener resultados distintos. Tienes que invertir tiempo, dinero, esfuerzo, sacrificio, entusiasmo, ¿verdad? Liderazgo. Entonces, hablando de este liderazgo tal vez y de porque me parece que una de las
cosas que nosotros nos encontramos también es esa resistencia al cambio, porque no siempre hemos hecho las cosas así, estamos acostumbrados. Prefiero evitar la fatiga, como decía Don Benito, creo que se llamaba el Chavo del Ocho. Pero ¿qué le dirías a los dueños o los gerentes de operaciones o los profesionales de seguridad de empresas de seguridad privada que están escuchando tal vez y que están cansados de la rotación o tal vez de los errores de nómina o los pagos tardíos o los reportes manuales? ¿Por dónde deberían de empezar? Yo empezaría por el tema de las políticas y hacemos mucho hincapié en esa parte. Hay una frase muy famosa que dice, ¿no? Lo que se mide no se mejora, pero también cómo puedo medir si no tengo un proceso establecido que me diga cuál es mi punto A, mi punto B, mi punto C y saber e ir midiendo ahora sí por cada uno de los puntos qué porcentaje de cumplimiento o incumplimiento tengo en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, creo que lo primero es eso, establecer bien tu proceso. Nosotros siempre hacemos estas preguntas cuando estamos con algún prospecto o con alguna empresa. Lo primero es si cuentas con estas políticas laborales, ¿no? La mayoría de las empresas menciona que sí las tiene, ¿no? La segunda es si estas políticas laborales están establecidas en algún documento. Podemos tener una ISO, podemos tener un manual operativo, un manual administrativo. Hay veces que no se tienen, pero cuando sí las tenemos, pues bueno, ahí ya tienes una base. Y la tercera pregunta es si estas políticas o estos manuales, procedimientos que tienes establecidos están actualizados, porque esa es una realidad también. Tenemos una alta dinámica en las empresas de seguridad privada y muchas veces lo que yo programé, lo que yo estipulé de cómo era mi proceso administrativo, operativo, llámese nómina, llámese control de asistencia, prenómina, operaciones, eh, por la necesidad de la operación, puede que nos estemos saltando un paso o que un paso ya sea obsoleto o que necesitemos otro control dentro de ese proceso, ¿no? Entonces, es muy importante que todo esto esté establecido. Una vez que garantizamos eso, ahora sí, ya podemos salir a la calle a ver qué herramienta nos funciona que se apegue a este proceso que yo he delimitado. Pero creo que una de las problemáticas más fuertes de cuando buscamos este tipo de tecnologías o cualquier ERP es que no tenemos esos procesos bien establecidos y esperamos que al yo contratar la herramienta me resuelva por arte de magia todos los problemas, ¿no? Entonces, creo que eso es lo primero, voltear a ver nuestro proceso, qué tan bien definido está. Si lo tenemos bien definido, ahora sí, buscar una herramienta y al momento de buscar la herramienta, pues, como te digo, que se adecue a lo que yo estoy buscando y cuando yo ya tomé la decisión de qué herramienta voy a utilizar, que primero ellos estén 100% convencidos de ese cambio. Porque si la cabeza de la empresa no está convencida, va a ser muy difícil que las demás áreas se adecúen a la herramienta o la utilicen, ¿no? Y que estén muy pendientes del proceso que lleva. ¿Por qué? Porque es un proceso pesado. ¿Por qué? Porque es de cuestionarnos mucho lo que estamos haciendo, de estar abiertos también a escuchar otra forma de administrar o de operar y también de tener la suficiente disposición a que si voy a cambiar algo, realmente lo cambie para mejorar, ¿no? Otra problemática o algo que a mí me da mucho coraje escuchar, amigo, es cuando algunas de las personas que están encabezando algún área dentro de la empresa te dice, es que así lo hemos hecho siempre y no hemos tenido problemas, ¿no? Cuando tú identificas que algo puede mejorar o que está mal, ¿no? Entonces, creo que si tienes a una persona que hayas escuchado que te dice eso, yo voltearé a ver su proceso. ¿Por qué? Porque quizás está cayendo en varias cosas que no nos convienen al interior de la empresa. Entonces, esas serían mis recomendaciones. Si las puedo resumir, pues la primera es las políticas, ver que las tenemos. La segunda, buscar una herramienta que se adecue a lo que yo estoy buscando. Y la tercera es que tengamos la disposición de hacer las cosas, amigo.
que tengamos la Sí. disposición de mejorar, ¿no? Sí, sí, al final sin disposición, pues no hay nada, sin voluntad no hay nada. Y definitivamente, pues se nos está acabando el tiempo, pero me quedo con ideas poderosísimas, tema de procesos, ver hacia adentro, limpiar la casa y la idea poderosa de que la tecnología también, pues buscar la herramienta que no solamente te ayude a controlar, pero también te ayude a retener, a motivar y a profesionalizar toda tu empresa. Quisiera cerrar tal vez con una pregunta, Ram, que ya es el sello de nuestro podcast. Para ti, ¿qué significa reescribir la seguridad? Para mí, ¿qué significa reescribir la seguridad? Mira, es una pregunta que te voy a ser muy honesto y te voy a compartir algo de mi vida personal. Yo le tengo mucho cariño al área de seguridad porque, bueno, vengo de familia, mi abuelo fue militar, estuvo un tiempo trabajando también en seguridad privada acá en México. Mi papá igual fue militar, estuvo trabajando como jefe de escoltas muchísimos años, afortunadamente ya está retirado. Eh, entonces le tengo mucho aprecio a toda esta área, ¿no? Más aún con las problemáticas que vivimos actualmente en temas de seguridad en México, ¿no? Entonces, creo que esta parte de reescribir la seguridad, digo, yo no lo veo como encontrar el hilo negro, ¿no? O como decir que lo que estaba anteriormente ya no funciona, porque no es así. La seguridad sigue siendo seguridad, ¿no? Y también es muy relativo cómo vemos la seguridad cada persona, ¿no? Lo que a mí me puede parecer seguro, quizás para ti no es lo mismo, ¿no? O en las condiciones o en tu entorno también no es lo adecuado, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte de reescribir la seguridad es hacerla parte de nuestro día a día y saber que en todo tenemos seguridad, ¿no? En las instalaciones en donde estamos. También algo que yo me gusta promulgar mucho es, oye, la persona que está recibiéndote en un edificio, que está recibiéndote cuando vas a visitar un fraccionamiento, lleva un protocolo que tiene que realizar. A veces llevamos prisa, ¿no? Y no nos damos el tiempo de hacer bien el procedimiento o estamos enojados porque ya queremos pasar o ya queremos que nos pasen, ¿no? Pero es importante darle la atención y la importancia que tienen todos esos procesos. Entonces, yo siento que esta parte de reescribir la seguridad es cómo le muestro a las personas que es importante seguir todos estos protocolos para garantizar que vamos a tener mejores condiciones. Háblese en tema laboral, en tema personal, en tema social. ¿Cómo es que podemos ir mejorando cada quien granito por granito en el área que nos corresponde y cómo podemos ir compartiendo que todo esto a la larga nos va a ayudar? Quizás nosotros no lo vamos a ver, pero nuestros hijos sí, ¿no? Entonces es ir construyendo sobre esa base, amigo. Yo así lo veo. Gracias, gracias. Y me gusta mucho esa definición realmente. Sí, cuando pensamos en describir la seguridad, es ver cómo evolucionar el modelo, cómo realmente elevar el estándar, porque sí estamos viendo esta transformación o esta transición que hay ahorita tecnológica, temas de procesos, temas de herramientas. Entonces hay como un relevo tecnológico, cultural, generacional. Entonces como ese momento de reescribir, hay chance tal vez de reescribir, apalancarse lo que funciona, eh, tal vez dejar detrás lo que no funciona y empezar a pensar con tu filosofía de cómo cambiar las cosas realmente para tener eficiencia operativa y mejorar todo esto. Así que muchas gracias, me quedo con esto y hey, nos vamos a seguir viendo por ahí en eventos, siguiendo el mismo esfuerzo de elevar el estándar por todos lados. Muchas gracias, Irán, por sacar el tiempo y estamos y seguimos en la batalla. Al contrario, Edgar, muchas gracias a ti pues felicitarte por este espacio, ¿no? Gracias. Espero y te auguro mucho éxito, amigo, porque sé también lo comprometido que estás con toda esta parte, no solamente, pues bueno, por la empresa que representas, sino esto como una misión en conjunto, ¿no? Y creo que lo disfrutas mucho. A mí me gusta mucho seguirte, ver lo que Gracias. compartes, todos estos webinars, porque reflejas eso, ¿no? Reflejas ese cariño que también le tienes a la industria y cómo es que tú desde tu trinchera estás apoyando a que esto Ay, vaya es. mejorando, ¿no? Entonces, creo que compartimos mucho esa idea, amigo. Te agradezco mucho el espacio y ojalá sigas creciendo en esto. Igualmente, vamos creciendo todos. Gracias, Iram. Gracias, Edgar.